que lo más importante es contagiar un poco la esencia que llevamos nosotros dentro, en la ayuda social. Soy más conocido como el cartonero amigo del Papa. Si bien llevamos la consigna y seguimos practicando un poco las palabras de donde aquellas personas que son creyentes, que creen en la Iglesia Católica, seguimos que no hay que olvidarse la historia de que el que está al lado cae, no olvidarse y pasar y no hacerse tanto el distraído, como es lo que pasa a veces. Lo vemos desde la Iglesia Católica, lo vemos desde los curas, donde a veces el golpeado, el caído se olvida. Nosotros somos parte de una organización que pensó en el otro y piensa en el otro. No solamente en mejorar la calidad de vida, sino en la salud. Fui presidente de 10 años de una obra social, que no es una obra social, se llama Mutual Seguro, que eso para nosotros era cómo llevar la salud a donde la salud no está. Ir a los territorios más vulnerables, poder entrar con una ambulancia, llevar un médico o una enfermera, tener una enfermera con todas sus categorías y llevar la salud a los lugares más vulnerables. Soy un loco, me compré una ambulancia porque entrar a los barrios más vulnerables, las villas, siempre era policía, donde hoy nosotros entramos a cualquier barrio, a cualquier villa, adentro de una ambulancia para estar en la salud. Y les voy a contar un secreto que no es muy lindo, pero es muy hermoso. ¿Cuál es mi hobby? Mi hobby termina siendo en poder ayudar a esas personas a las familias, cuando fallecen unas personas, estar ahí y donde yo con mis propias manos los ayudo, los pongo en cajas, los voy a buscar en una morgue, ayudarles a hacer todo el sistema para que gaste mucha plata menos de lo que vale hoy muchas veces. Ese es un hobby mío que lo hago permanentemente. Otras cosas que son muy importantes para nosotros, el tema de adicciones es muy importante. Antes de venir acá estaba hablando por teléfono. ¿Cómo poder hacer? Soy el psicólogo de la vida, aunque no lo estudié y no lo sé. Estar 2 horas y media hablando con una persona para sacarle de la cabeza todo el camino, todas las cosas que tiene que hacer para poder ser la persona que queremos que sea y recuperar. No solamente para juzgar a aquellas personas que se drogan y que a veces se hacen macanas porque se drogan, sino para tratar de cambiarle la vida. A veces la injusticia social te da que cuando vas a muchos lados necesitas una persona, un trabajador, un asistente social, un trabajador, uno puede conseguir, pero en la magnitud de que trabajo yo no alcanzaría las manos para ayudar. Hoy tengo una olla en Constitución donde nos superó la marca, nos dejó la linda pandemia que tuvimos, el desastre que nos dejó, es poder seguir continuando en un momento de la pandemia 8.000 raciones de comida por día, dándola así en esta forma, sin caras. Nunca me agarré COVID. Llevé adentro de la ambulancia cantidad de personas que tenían COVID para ayudarlas a internar. La decidencia que teníamos era cómo ayudar. Hoy sigo sosteniendo un comedor donde tengo la ayuda de algún médico, de alguna enfermera y colaboradores que colaboran con una peluquería porque queremos darle dignidad a la gente que está más golpeada en la vida. Y para nosotros fue un ejemplo de decir, dar 3.500 raciones de comida a toda la gente más vulnerable que a los que viven, y el que viene vestido de traje, si pide comida se la damos igual. Porque para nosotros es una persona que o no puede o no está. Hacemos muchas cosas del Estado social, hacemos informes sociales, pero a veces la tristeza que hay para que una trabajadora social firme un informe es robar. Entonces, nuestra función es transmitir, porque la parte nuestra es que mucha gente conozca historias y que de las historias se puedan replicar, que se puedan replicar.
aquella mano, aquella persona que es voluntariosa, que os quiere, puede donar 1 hora, 2 horas de su vida, como la hacemos nosotros. Hice una locura bárbara que la vengo haciendo hace muchísimos años. Es la Navidad del Humilde, donde todos nosotros tenemos familia y donde fueron voluntarios a servir al otro y perder un día de su familia, de estar en una mesa para poder ayudar al otro. Eso es una parte muy importante, donde la parte social que le pongo yo es sacrificadora. No espero que todo el mundo sea loco como yo, pero a veces es querer venir y contagiar aquella voz que llevamos, que llevo adelante, la llevo por todos lados. No soy solamente reciclador de acá del mundo, de la capital, de acá de Buenos Aires, sino estoy internacionalmente en todo el mundo, viaje por todos los países, tratando de transmitir todo lo que aprendí. Y vengo de una mano muy importante, cuando no creíamos que éramos nada, de estar en la calle, donde encontré una persona, así como hoy estoy hablando yo, que me encontró el cambio y me dio la vida diferente, que fue el que estamos hablando, que fue Juan Garabón. Es enseñarme el capítulo de Solidaridad, de que todos los excluidos tenemos que estar y aportar un poco nuestro poder, que la vida de algunos pudieron tener mejores condiciones de vida que unos, que otros. Es parte de eso que nosotros dijimos, acá no importa la clase, porque a la larga de la puerta, cuando nos vamos todos de la misma forma. Pero sí decirles que a veces la clase se olvida del humilde, el egoísmo, el egoísmo que tienen muchos, aquellos que tienen plata y que se piensan que se la van a llevar a algún lado y no se la llevan a ningún lado. Tuve muchísimos años poder ser presidente, donde nosotros pensamos en esas años, donde pensamos que tener 9 espacios, diferentes lugares, diferentes barrios, de tener verdaderamente una medicina de primera, donde pensábamos que toda la primera instancia, con médicos generalistas, con dentistas, con psicólogos, con psiquiatras, era muy bueno salir adelante, y eso es para ahorrar un poco el sistema del médico, de que ir al hospital, hacer una cola, que como hospitales, por nombrar, en Evita, en Lanús, es como que nunca llegás a que te atiendan, porque hay tantas cosas que pasan que cuestan eso. Yo puedo mostrar un video, ayer me estaban mandando un paciente que salió de terapia intensiva, porque antes tenía la obra social nuestra y hoy entró a PAMI, lo llevaron a Levita y está en un pasillo donde hoy lo pusieron en una habitación, que es un desastre. Es un desastre. Cuando nosotros pensamos que podíamos cambiar la historia, estuvimos cerca, la cambiamos, mostramos. Éramos afiliados 20 millones, cosa, afiliados 28.000 y con la familia casi 60.000. Afiliados que se me daba una atención medianamente. Hoy, aquella persona que tiene un problema en la pierna y que no puede caminar, tiene que ir sí o sí, no le ponen una ambulancia para que vaya, que la lleven a la clínica. Nosotros lo hicimos. Tenía un problema, todo se solucionaba, una muleta, éramos como una obra social. Lo partió, lo destruyó el sistema, donde se caducó muchos regímenes que había para poder llegar a tener lo que teníamos. Se fue deteriorando a poco, se fue cerrando lugares donde hoy todos esos lugares los guardé las cosas, no los lugares, guardé todas las cosas, porque tengo la esperanza que en algún momento vamos a entrar en aquellas personas que entremos en un cambio y volvamos a tener una salud de primera, que es lo que queríamos nosotros. Sergio, ¿podés explicar por qué se desarmó la Mutual? La Mutual se desarmó porque había muchos proyectos, eran todos trabajadores de la economía popular, todas personas que trabajaban en planes sociales, todas personas que hoy, en la actualidad, el que tiene mi Argentina, el que tiene mi potencial trabajo, hoy se tiene que terminar pagando su obra social, tiene que pagar su monotributo, tiene que pagar el monotributo y conseguir que te acepten una obra social con el monotributo social. Si no, tenés que aportar como aportaría cualquiera. Y nosotros estuvimos a la misma línea de que una obra social, que es buena, estábamos en la misma línea, no siendo una obra social, sino una mutual.
una mutual que era la mutual de los trabajadores de la economía popular y que también entraba en la línea de pobreza de la calle, el humilde de la calle, el de más protegido de la calle, se podía hacer. Que hoy sigo pensando en conseguir un dentista para que atienda a la gente de la calle cuando vas a un hospital y porque tenés la ramera sucia o porque te levantaste de dormir de la calle no te atienden, te discriminan. La discriminación ante cualquier cosa es para nosotros muy detestable. Es como decir, tengo una enfermera y lo he comprobado, tengo doctoras que vino uno con una herida de la calle, con un pie todo sucio. Y me hace recordar mucho a Cristo cuando le daban los pies. Tengo una enfermera que tiene hoy como 70 años y la enfermera se sienta y le lava los pies como en algún momento se le lavaron a Cristo. Nosotros no miramos por nada, sino simplemente la historia es seguir creyendo en la organización de que el Estado social que nosotros pensamos, seguir transmitiendo, de que la única forma es seguir llevando de a poco la voz con lo que hacen, como estar acá escuchando, por ahí escuchando un loco, pero creo que soy un loco de la vida donde trato de poner parte de la historia tanto y soy una persona que vengo desde abajo, sigo siendo el mismo de abajo, pero sigo pensando siempre en el otro, sin mirar distinción, ni raza, ni nada. Tengo un lugar donde en la UTE, donde tenemos cantidades, tengo toda una población de senegaleses, donde le doy para que dejen, tengan su culto. Tengo cantidades de personas de venezolanas de todos los países tratando de aportar y ayudar y a mostrar que discriminación para los trabajadores, que a veces los tildan como diferentes formas, somos igual de la misma línea. Que ya creo que me cedí un poco. Si quieres... Yo solo agrego algunas cosas porque cuando habla Sergio los demás estamos leyendo. No era el señor que nos paró. Pero... Yo ya quiero llorar de nuevo. Yo voy a aclarar que soy atea encima, Sergio. Es muy difícil, o sea, el altarcito ya te dije, te lo voy a hacer a vos. Voy a hacer un Sergio con la velita. Y aunque a veces no quieran creer, tengo un montón de gente en un momento cuando tuve la suerte de ser invitado del Papa, donde veía a los reyes y los presidentes allá en la fila, y yo estando al lado de él, llevando nuestro honor, nuestro trabajo al lado de él. Tuve la suerte de llevar la juventud cartonera que nunca fue reconocida si no fuera de una iglesia. Lo llevamos al altar, a donde estaba él. Así como muchas cosas, yo no vengo de la esencia solamente del Papa, sino vengo de la herencia de cuando era Jorge Bergoglio, donde supimos de dar misas en la calle, donde dar misas por el otro. Muchos no sé si recordarán, fue un incendio en un taller textil en Flores, donde murieron 5 chicos y murió toda la familia porque la tenían asesinada trabajando. Hemos protestado cuando la prostitución en Constitución, donde estaban mujeres asesinadas, antes apretamos, íbamos, pateábamos la puerta y entrábamos. Con los talleres clandestinos de costura entramos, pateábamos, donde aprendimos, donde construimos que todos los talleres, los derechos que el compañero, no importa por ser boliviano, por ser qué, tenía los mismos derechos que cualquiera de nosotros. En diferentes formas, saber cuándo tiene que parar para comer, poder ir al baño, no estar encerrado. Y llevamos a una palabra de que para nosotros, la palabra no voy a la iglesia, hoy una vez cada tanto, fui el otro día cuando se hizo la misa para el Papa. Pero creo y escucho los mensajes que en su momento el Papa nos decía y los llevamos a acuerdo a esa línea para que escuchen, hay que ayudar al otro. Por eso mucho quedamos agradecidos en aquellas personas que concurrieron a una Navidad donde sin conocer a poder atender al otro era muy importante mostrar, y cada vez eran más, porque llegamos a tener como 1000 personas para ser voluntarios en una noche de Navidad para ayudar al otro. Creemos que ese contagio fue también a través de escuchar las voces, de hablar y de decir, no se olviden que hay otro que está peor que uno.
Entonces, para nosotros fue más que importante. No, yo agregar algunas cosas de lo que Sánchez explica de manera más pasional, yo voy a tratar de ser más cuadrado. Pero primero, cuando nosotros hablamos de economía popular, de la unión de trabajadores de la economía popular, de las diferentes ramas, nosotros lo que decimos es que hay un sector de la población económicamente activa que se está resolviendo su ingreso de alguna manera. No lo está resolviendo a través del mercado formal del trabajo, no lo está resolviendo a través del Estado y tampoco lo está resolviendo a través de la falsificación que hacen algunos empresarios del trabajo, es decir, esto de contratar en negro o contratar sin convenio colectivo de trabajo. Hay alrededor de 5 millones de personas en Argentina, pero es una situación que se expresa a nivel mundial. Según la OIT, el 60% de la clase trabajadora del mundo trabaja en negro, de ese 60% más o menos la mitad es lo que nosotros llamamos trabajadores de la economía popular y o trabajo esclavo, digamos, que son los talleres textiles, todo lo que está asociado a la prostitución y también el trabajo rural, hay mucho de lo que es trabajo esclavo. La marca, bueno, claro, de la industria textil. Eso no tiene ningún tipo de representación gremial y hasta que llegó el movimiento de trabajadores excluidos, hasta que llegó la conformación de primero la CETEL, después la UTED, eso estaba asociado a la lógica del movimiento desocupado, porque lo que definía era su condición de estar afuera del sistema laboral o adentro del sistema laboral. Entonces, en los 90, con el movimiento piquetero, nace el movimiento desocupado, todo el proceso de lucha hasta el 2001, 2003, que lo que tenía la definición teórica de ese sujeto o del movimiento de ese sujeto era que había que lograr conquistar algunos subsidios hasta que la situación laboral se modifique y su condición de desocupado pasa a la condición de ocupado. Eso hay 3, 4 generaciones, o sea, el abuelo, el padre y el hijo, de no encontraron nunca una condición laboral. Entonces, no es que vivieron rascándose la panza y esperando algún plato de comida del show. Muchas de esas personas se inventaron su trabajo. La imagen más clara y más fácil es la del cartonero, pero también puede ver la del vendedor ambulante. Hay algunas cooperativas de limpieza de arroyo y de recolección de residuos en la villa que se autoorganizan también y que cobraban algo al vecino. Entonces nosotros lo que dijimos es, esa situación se empieza a ver a nivel mundial, no hay ningún economista ni el más liberal de los liberales que se atreva a hablar de pleno empleo como se hacía antes de la década de los 90 o en la discusión previa a la dictadura, donde la discusión era el sobrante que hablaban del 2% que servía para calcular los salarios, o sea, para tirar un poquito para abajo los salarios y que tenga un ejército de reserva. Bueno, hoy esa condición ya en ningún lugar del mundo existe. De estar discutiendo el 50-50 como se discutía en el peronismo previo a la dictadura, estamos en una situación donde incluso sectores de la clase trabajadora se confrontan y algunos creen que hay argentinos que viven rascándose la panza cobrando un subsidio. Entonces ahí nosotros empezamos a organizar desde esa lógica, junto con Sergio, que era un cartonero bastante quilombero, y que nunca se quedaba en el molde. Empezamos con el sistema de cartoneros en la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros le decíamos a la ciudad de Buenos Aires, en ese momento, cartonear en la ciudad de Buenos Aires, por una ley de la dictadura, era un delito casi como robar una billetera. Porque vos tenías la ciudad dividida entre empresas privadas que manejaban cada zona de recolección. Entonces el delito al que se le culpaba a un cartonero cuando se llevaba un cartón de un tacho era robarle una billetera a la empresa que recolectaba en ese, porque el material adentro del tacho ya era propiedad privada de la empresa que recolectaba. Cuando Macri era este gobierno dijo una frase que era el que roba basura es como el que cuando entra a robar un kiosco. Exactamente, que fue su campaña para el candidato. Entonces ahí el problema se mandió, no era de Macri. Claro, exactamente. Entonces ahí el problema que había era esa ley que le permitía a la policía cobrar coimas o cuando no pagaban la coima,
robarle toda la mercadería, que la mercadería era plata, o sea, un bolsón lleno de material y un montón de plata. Ahora menos, después vamos a explicar por qué, pero vale menos plata, pero bueno. Por eso no hay tanto el fenómeno cartonero tan expandido como fue en el 2001, aunque las necesidades son bastante similares. Entonces, en ese momento, el mano a mano de los cartoneros, que además todas las actividades de la economía popular tienen una característica que es bastante individual, porque existe una competencia entre los trabajadores, es decir, los cartoneros se pelean por ver quién maneja cuál calle según los locales que tienen, qué sé yo. Entonces no había mucha unidad entre los trabajadores, salvo por ahí en los acampes o en los camiones que te traían del barrio, que era un grupo más colectivo el que venía a trabajar. Pero el momento de unidad era cuando tenías que confrontar con el policía, o porque te frenaba el camión con toda tu mercadería, con los compañeros subidos arriba de los bolsones, había un montón de accidentes, hubo compañeros que fallecieron, accidentes donde quedaron con problemas de salud para toda la vida, todo. Entonces la primera organización se dio para confrontar contra la policía, y era déjenos laburar en paz. Entonces ahí terminamos descubriendo esta ley que existía, que establecía que eso era propiedad privada. Ahí laburamos sobre un proyecto de ley que se llamó la Ley de Basura Cero. Ahí se creó la Dirección General de Reciclado. Y en ese momento empezamos una protesta alrededor de una consigna que era bastante contagiosa, porque hay un problema con este sector que es diferente a otros sectores de la clase trabajadora, que es cuando vos te organizás con el excluido, con el lumpen, dirían algunos intelectuales. Hay sectores de la sociedad que dicen, no, bueno, esos son todos negros, chorros, no quieren laburar, qué sé yo, y no hay un intento de comprensión de cuál es la situación de ese trabajador o de esa trabajadora y por qué está realizando esa tarea. Hay como una especie de idea de que es un loco, o que lo hace como un drogadicto, o porque lo hace porque no quiere laburar, y no porque no encontró otra salida. Pero en ese momento había algo, y era que los barrios de donde vienen la mayoría de los cartoneros, que la mayoría venían del conurbano, estaba el tren blanco, que los Fiorito y Caraza venían con camiones, qué sé yo. Como no podés dejar a tu nene y a tu nena sola en el barrio, y como el camión te cobraba el viaje de ida y el viaje de vuelta, lo que hacían los cartoneros era armaban acampes, uno grande era en la EMA, después había otro cerca del BEA, ahí en Almagro, había varios acampes cartoneros que eran lugares donde la familia dormía durante 3-4 días de trabajo, juntaban material y volvían. Si vos volvía todos los días, no sé qué cobraban camión en ese momento, pero casi $4, porque era el 1-1 más o menos, para ir a volver. Entonces lo que te convenía a vos como trabajador era quedarte todos 4 o 5 días a juntar material, volvías el fin de semana a tu casa, clasificabas material, vendías y así volvías la semana siguiente. Entonces, nosotros ahí empezamos, que ahí fue cuando conocimos a Bergoglio, con una campaña contra el trabajo infantil. Entonces lo que nosotros decíamos que de alguna manera, para evitar, porque no es que los compañeros traían a los hijos para ponerlo a laburar, es porque no tenía dónde dejarlo en el barrio, no tenía con quién dejarlo, no tenía dónde dejarlo, no tenía nada. Entonces le tenían que traer, era por cuidar a sus hijos, no por ponerlos a laburar. Entonces ahí empezamos dos discusiones, una que fue el germen de lo que después llamamos el salario salarial complementario, que era un complemento salarial para esos trabajadores, es decir, que tengan un ingreso fijo y garantizado, además del ingreso que se generan, porque la mayoría de los trabajadores de la Unión Europea se generan un ingreso. Pasa que es un ingreso de subsistencia, no un ingreso fijo y que te permita proyectar y qué sé yo. Entonces lo que nosotros empezamos a discutir es que exista un complemento salarial para esos trabajadores que le permitan o pagarle a una persona que cuida a sus hijos mientras no están en el trabajo, o empezar a la idea de tener una guardería. En ese momento habían iniciado una huelga de hambre, Bergoglio estaba dando una misa en la Catedral de Buenos Aires, se acercó a la protesta, preguntó qué estaba pasando e invitó a todos los cartoneros a participar de la misa que estaba dando en la catedral, y ahí empezó un vínculo con Bergoglio que se volvió casi orgánico, por decirlo de una manera. Todos los años realizábamos la misa de los trabajadores del trabajo sin esclavos ni excluidos, que la realizábamos en Plaza Constitución todo el tiempo. La hizo él hasta que se convirtió en papa, y cuando él se fue dejó la orden de que esa misa se siga haciendo en la ciudad, y se sigue haciendo. La cumplió Poli, era el sí, Poli y García Cuerva la siguen cumpliendo, que eran
expresiones de visitización en un contexto donde posta la sociedad tenía asociado a este sector a los delincuentes y nada más que los delincuentes, y nadie le daba caída, y de golpe había un cura de peso dentro de la estructura de la iglesia que estaba llevando ese problema. Se nos permitió negociar, negociamos la primera guardería que hacíamos en aquel momento. Ahora nos dijeron que guardería no se guarda nadie, sino un espacio de primera infancia, pero creamos la primera en Fiorito, que me acuerdo que estaba en Che Pibe, que Maradona hizo una colecta y compró el micro de Che Pibe que nos permitía viajar. También Maradona le firmó a un cartonero un afiche pidiendo por el espacio, por la guardería para los cartoneros, porque era en el barrio de él. Sánchez viene de Fiorito. Y ahí empezamos a laburar esta idea de, bueno, empecemos a construir la idea de un gremio alrededor de esto, no es un movimiento social, no es un movimiento piquetero, no es porque despreciábamos esa historia, nos hacíamos cargo de esa historia, pero queríamos cambiar la perspectiva con la cual íbamos a discutir con la política. Ninguno de nosotros, ni Sánchez, ni yo, ni Juan, ninguno de los que hemos participado, fundado de manera activa este movimiento, creemos que esta tenga que ser la condición de vida de los trabajadores. Todos apelamos a que exista un convenio colectivo para todos los trabajadores y las trabajadoras, todos apelamos a que todos tengan obra social, vacaciones, aguinaldo, indemnización, bueno, todas esas cosas que igual este gobierno las está poniendo en duda. Pero en el mientras tanto nosotros planteábamos que había que reconocer a este sujeto como trabajador y había que garantizarle derechos. No teníamos una patronal directa, para nosotros la patronal se convertía en el Estado, porque el Estado es quien tenía la capacidad de mediar entre quienes concentran la riqueza y quienes no tienen absolutamente ninguna riqueza. Entonces que nuestra patronal era el Estado y íbamos a discutir con el Estado en términos gremiales. Incluso nosotros en aquel momento queríamos discutir solo con el Ministerio de Trabajo, con Tomás en aquel momento, llegando al final del gobierno. Hago esta historia para que también se entienda algunas de las cuestiones y definiciones que nosotros hay alrededor de esto. Todo esto nació alrededor del movimiento cartonero, después como bien contó Sánchez, y sobre todo por el impulso de Sánchez, porque es un tipo que a la militancia nos ha obligado a cosas insólitas, pero fue siempre empujar o sea, cuando se logró más o menos la estabilidad del sector cartonero en la ciudad de Buenos Aires, que hoy está viviendo con ingresos más o menos dignos, todavía sin la formalidad que merecerían, pero los compañeros cartoneros hoy en su mayoría de la ciudad de Buenos Aires están ganando entre lo que viene del Estado y lo que recolectan casi 1 millón de pesos, digamos, lo que más laburan, digamos, 1.200.000 pesos. Después hay algunos que estarán en 600.000, 700.000 pesos, a 380 el ingreso para que menos laburan. Entonces se ha logrado una estabilidad, ya se había logrado hace unos años atrás, y en ese momento empezamos a tener una vinculación ya en el nacimiento con la Alameda, que laburaba contra la trata de personas. Ahí fue la primera experiencia que se entraba una patada a unos caballeros de acá de Constitución y reventábamos redes de trata sin la policía, porque la policía denunciaba y estaba todo recontra arreglado con la policía, como está ahora con la falopa y con todo. Lo hicimos lo mismo que con los talleres cuando sucedió este incendio, que se murió una familia entera que laburaba para la empresa de Julián Aguada. Y exactamente, ahí hicimos lo mismo, irrumpimos en esos lugares de trabajo. Con el sector rural pasó lo mismo, una vez caímos en una granja de huevos que tenía cualquier cantidad de menores de edad encerrados en los galpones juntando los huevos, porque, como si fuera en la historia de la revolución industrial, cuando una vez que llevaban a los nenes para la industria textil porque las manitas entraban mejor, se había muerto un nene, y en el sector rural con la colecta de los huevos hacían exactamente lo mismo, como las manos de los nenes más apretadas, más pequeñas, servían mejor para juntar los huevos, y no estoy hablando 40, 50 años atrás, estoy hablando hace 8 o más años atrás. Y lo que empezábamos a ver cuando nos metíamos en esos lugares era que está todo bien, reventaban la situación de explotación y de esclavitud, pero de golpe dejaba a una familia, a un pozo sin ningún tipo de ingreso. Entonces ahí lo que empezamos a hacer en esta lógica de organizar un programa, empezamos a construir una política para cada uno de esos sectores. Para la industria textil lo que hicimos fue el polo textil, porque el trabajo textil es esclavo por 2 motivos.
No es necesariamente que haya alguien encadenado a una máquina, aunque hay de esos casos también, sino que hay otra forma. Si alguno acá conoció la Villa 1114, donde más se nota, hay un par de pasillos que si vos vas caminando, el ruido del es imparable e insoportable y está 24/7 todo el tiempo funcionando. Y lo que hay ahí son pequeñas habitaciones donde viven familias que lo que hacen, vienen las empresas que se forran en plata, cobrando en dólares, pero lo que hacen es mandan un par de los sujetos que tienen ellos, mandan a golpear puerta por puerta. Entonces vienen con los cortes de tela. Entonces le golpean una puerta y le dicen, ¿cuánto me cobra cada prenda a esa familia? Entonces la familia dice, $1.50. Estoy hablando de hace un tiempo atrás, pero ponerle que ahora sea $2.000. Las camperas la traen y contaba un compañero. Un poquito menos, 2.000 hemos logrado por el destino. Igual una barbaridad igual. Baja. Entonces golpeaban esa puerta y decían, ¿vos cuánto me cobrás? 1.000. No, me voy al lado. Entonces al lado le golpeaban y decían, che, de acá me dijo que me cobraba 1.000. ¿Vos cuánto me cobrás? Y bueno, te voy a cobrar 950. No, pero para, voy a ver al lado. Y así, entonces, frente a la desesperación y la necesidad de agarrar trabajo, se termina autoesclavizando ese trabajador y esa trabajadora en condiciones de ningún tipo de seguridad, porque lo hacían en la misma habitación donde dormían con su familia y todo lleno de tela, máquinas, conexiones eléctricas precarias como las que tenían en los barrios populares. Entonces lo que nosotros ahí hicimos es, bueno, creamos una consigna para laburar con los compañeros, que es la casa para vivir, el pueblo para trabajar. Lo que hicimos ahí es empezamos a pelear algunos subsidios para alquilar algunos galpones y construir con condiciones más o menos dignas polos de trabajo, que además lo que permitía eso es juntar 40 trabajadores en el mismo lugar, y eso generaba poder de negociación frente a estos que antes se aprovechaban de ese trencito del descuento que hacían con el corte y lo hacían sectores privados, y lo hacían empresas también como YPF, y lo hacían empresas también como, aerolíneas, todos han hecho ropa para todo en esas condiciones. Tiene que ver con las características del sector de esa industria, que lo que hace, como la industria reciclada en Argentina también hace mucha plata, pero lo que hacen esos sectores es precarizan o esclavizan demasiado el primer eslabón de la cadena, y con eso garantizan precios en la producción muy bajos para obtener márgenes de ganancia más grandes, que además exageran, porque si vos comparás el precio con una prenda extranjera, incluso la cobras más cara que la prenda extranjera, y no necesariamente china, la comparás con una europea, pasa lo mismo y qué sé yo. Eso hicimos con los pueblos textiles. Entonces como que íbamos viendo los problemas y íbamos tratando de generar una respuesta. Esa es la historia de nuestro movimiento. Nunca llegamos con una receta a ningún tipo de organización, sino que la fuimos construyendo con los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo con este tipo que es muy bueno escuchando y entendiendo a dónde están los problemas que los compañeros van describiendo. En ese camino, para llegar a lo de la salud, sin irme demasiado por la rama de las otras cuestiones, el primer problema que tuvimos que enfrentar fue el de las adicciones, sobre todo en los hijos de los cartoneros y las cartoneras. Lo que nos pasaba todo el tiempo es que se le acercaban a Sánchez, se acercaban a mí o lo que sea, decían, estoy podrido, métanme en cana, hagan algo con mi hijo, pero estoy podrido, me está choreando el de la garrafa, me chorea el televisor. O sea, lo que pasaba con muchos pibes que entran en consumo jóvenes no es que se vuelven delincuentes hacia afuera enseguida, sino que lo que primero empiezan a robar es en el círculo más íntimo. Le roban a la mamá, primero empiezan con un poquito de plata, después empiezan con alguna cosa de la casa, y hemos entrado a casas que han desvalijado completamente para poder ir a una dosis de mierda, y lo que tiene el trans al vende pato es que te acepta cualquier cosa de como forma pago, digamos. Puede caer con una maceta y te la acepta, porque como que lo que quieren es que se mueva la rueda, porque nada, digamos. Entonces ahí lo primero que hicimos es que hicimos un quilombo grande en la ciudad de Buenos Aires, que ya nos tenía miedo, digamos. En ese momento era un movimiento que confrontaba mucho con la policía y era mano a mano largo y extenso. Claro, eso después me ha llegado a la pandemia. Pero ahí en ese momento lo que habíamos ganado era una especie de ingreso especial para poder internar a los pibes en una granja privada, en un lugar privado que habíamos conocido. Salía más o menos 15.000 pesos por mes dejar un pibe ahí. Esto estoy hablando hace 7, 8 años atrás. O sea, 15.000 pesos era una banda de plata por mes, no había familia que la pueda pagar. Logramos eso. Ahí
hicimos una culpa mucho tiempo después, no usamos un buen método terapéutico con los chicos que íbamos a cerrar, entonces nos llamaba la mamá, decía está durmiendo y le traíamos tipo operativo comando y secuestrábamos al pibe, lo subíamos a un micro y creyendo que hacíamos el bien y lo llevábamos a estos lugares de internación. Todavía hay una chica que se llama el Diablo cuando ven caminando para la hija de Rodaje. Bueno, pero ¿qué pasaba en esos tratamientos? Los pibes y las pibas entraban, era más, la población más de esos lugares era más de sectores medios, medio alto, y el tratamiento era más médico o empastillado, digamos. Entonces cuando después íbamos a buscar al pibe o a la piba, salía todo gordito, limpito, qué sé yo, pero lo que habían hecho era reemplazar un consumo por otro, sin demasiado trabajo en la cabeza del compañero o la compañera. Y a diferencia de un pibe de Caballito, un pibe de Palermo, un pibe que tiene una familia presente, que incluso en aquel momento para ir a comprar droga tenía que tomarse un bondi hasta una villa o tenía que esperar un trance en algún lugar, nuestros compañeros viven al lado de la casa del que vende la droga. Entonces lo que pasaba es que a los 2 meses, a los 2 semanas, 3 semanas que salieran el alta en ese tratamiento, estaba consumiendo otra vez, porque el consumo lo tenía muy a mano. Todo su entorno era parte de ese consumo. No había por ejemplo, no había un abordaje sobre la familia del que consumía. Era como el problema del consumidor y nada más del que consume y qué sé yo. Exactamente. Entonces, una vez se internó un pibe que era famoso en el barrio por chorear a todo y generar quilombo, el Toto, que lo que hacía era robaba auto en Capital, lo dejaba tirado en una parte ahí de Fiorito, le sacaba el estéreo, 3 parlantes y alguna otra cosa más, iba y lo vendía para consumir, y entonces vos tenías una cuadra del barrio que había 15, 20 autos robados, a veces le prendían fuego, metaban los tubos de gas, era el quilombo del barrio. Entonces medio que todo el barrio quería sacarse en su mantón, incluso se ha agarrado a la piña con Sancha alguna vez. Voy a tratar de acelerar, pero vamos, quiero hacer esta historia. Entonces ahí el Toto un sábado llama, la mamá de Toto, que es una fundadora del movimiento junto con Sergio, se llama la Morocha, le decíamos. Y dicen, el Toto se quiere internar, era como una alegría para mucha gente, digamos. Entonces llamamos a este lugar y este lugar nos dice, no, sábado y domingo no recibimos. Y nosotros decíamos, pero escuchame, estamos queriendo internar. O sea, todo Fiorito está esperando que internemos a este pibe, como decir que el sábado y domingo no trabajamos. Entonces ahí empezamos a recorrer y como toda experiencia de la economía popular lo que encontramos fue un espacio fundado por pibes villeros y villeras que habían estado en consumo, pero que ellos mismos tomaron un terreno, en ese terreno armaron como pudieron algunos ranchitos y ahí empezaron a armar una comunidad terapéutica o lo que sea para trabajar el consumo problemático en los pibes de la villa y los asentamientos. Y ahí era un trabajo sin medicación, salvo. No, la primera que entramos era en Rodríguez, que era una toma. Después de la de Tigre la tomamos después un tiempo después también. Hicimos una movilización bastante novedosa en la ciudad. Entonces, bueno, ahí empezamos a adentrarnos en los problemas de salud de la vida del villero, la villera y el trabajador de la economía popular. Lo primero y lo más obvio era esto, la situación de consumo y cómo abordar esto de la cuestión de la situación de consumo, pero cuando empezamos a abordar eso también había un montón, mismo los pibes que consumían, un montón de problemas de salud que acompañar. También, como dice Sánchez, había otro problema que era el acceso con ambulancias a los barrios populares. Nadie quería, en aquella época el GPS todavía te decía, usted está entrando en una zona peligrosa. Y desaparecían el mapa, porque además lo que tenía ahí, pues todavía no existía el RENAVAP, lo que parecía ahí era un manchón en el GPS y vos no sabías a dónde te estaba entrando, realmente parecía que te estaba metiendo en la Cueva Lobo y que un poquito la línea de la Cueva Lobo. Entonces ahí empezamos con todo este proceso de Sánchez consiguió una ambulancia y empezamos a brindar esa asistencia, que esa asistencia era, como Sánchez dice lo del hobby, que a mí no me gusta que diga hobby, pero o sea, en las villas pasaba y pasa que hay veces que la familia vive con el muerto 2 o 3 días hasta que van a buscar un cuerpo, digamos. Y digo, esto no era 50 años atrás, esto era hace
3, 4 años atrás. Incluso en casos de suicidio, ha intervenido antes el movimiento de la policía, porque a la policía la venían llamando hacía 2 días y estaba un familiar ahorcado y no iban ni la salud ni la policía a hacerse cargo de esa situación. Entonces, cuando nos íbamos metiendo en ese problema, lo que empezábamos a decir es, bueno, de alguna manera hay que brindar un sistema de salud para estos compañeros y estas compañeras. Ojalá la primera apuesta que hicimos es que sea el sistema de salud público. El problema del sistema de salud público es que lo vienen destruyendo hace años, ¿no? Digamos. En algunos casos funciona, pero incluso en los casos donde funciona, para el excluido, esto que dice de la discriminación, Sergio, pasa desde el momento de seguridad de la puerta en adelante. Ya en seguridad de la puerta le complica a un compañero nuestro el ingreso en todo ese pasaje. Entonces lo que hicimos es, empezamos a ver con el de los cartoneros, fuimos a la Ciudad de Buenos Aires y nosotros le exigimos que le paguen la única categoría que existía en ese momento, era el monotributo social, que le paguen el 50%, hay una parte del monotributo social que tiene, la parte del aporte previsional la hace el Estado Nacional. Eso es la diferencia del monotributo social con cualquier otro monotributo, es que hay un 50% que es el previsional que lo hace el Estado. Y vos, para seguir dentro del sistema del monotributo social, tenés que abonar la parte de obra social, digamos. Entonces lo que nosotros hicimos en ese momento con los cartoneros era exigirle ese 50% al gobierno de la ciudad que se lo cubra también, porque el ingreso de los compañeros no daba para cubrir todo eso, y además estaban brindando un servicio de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires todavía no reconoce. Hemos mejorado un montón el reconocimiento, pero siguen siendo cooperativas, no negociamos las mismas condiciones que el sector privado o las empresas privadas de recolección. Entonces ahí empezamos, sin una obra social, ahí vamos a una universidad, la UAI. La UAI tiene un sistema, una obra social y tiene una clínica en el Bajo Flores. Entonces ahí empezamos con la UAI. ¿Cuál era el problema de la UAI? Que después cuando nosotros hicimos nuestra propia mutual obra social, venían gerenciadores a explicarnos cuál era nuestro problema, era que ellos rechazaban todo lo que podían la consulta médica de nuestro sector. Porque meter a uno nuestro en el sistema de la obra social es mucho más caro que meter a un compañero, a un hijo de un trabajador con pleno derecho, con todo, porque acarrean muchos más problemas de salud por las condiciones de trabajo, por la falta de acceso a la salud, por un montón de cosas. Porque decían que eso podía, en ese momento, cuando todavía nosotros no dábamos a entender, decían que eso podía ser atendido en un hospital público, que eso no lo atendían ellos. Ahí nos empezamos a meter nosotros. Yo voy a marcar a alguien al frente. Cuando yo estaba estudiando, trabajaba en afiliaciones de la obra social de encargados de edificio. Afiliaba a la gente. Y Santa María mismo, en persona, nos prohibía, si nos enterábamos, porque te enterabas cuando la gente viene a afiliarse a la obra social, te cuenta qué problema de salud tiene. Teníamos prohibido afiliar a pacientes con HIV. Prohibido. Sí, obvio, pero ahora, la orden de Santa María. Los servicios de justicia también tienen barrera. Los servicios de justicia también tienen barrera de accesibilidad. Todo paciente caro a la obra social no le conviene. Y nosotros, Por algún motivo, pero no digo que sean buenos, pero por algún motivo les negaban las becas de Cedronar. las Becas de Cedronar. No, las becas de Cernar, esa fue la movilización que al principio Cernar no se pide para nada. Cedronar te decía que no. Sí, te dice que no. Te dice que no. Porque no encuentran lugar, porque no tienen dónde llevarte. A Cernar en temas de elecciones te referimos. Sí, sí. En aquel momento, después de ganar una batalla y Le hice una marcha con toda una bomba fúnebre, con cajón y todo, con corona. hicimos una marcha que le voló la peluca a la Ciudad de Buenos Aires, que habíamos hecho una campa en Plaza de Mayo. Ahí fue cuando nos metimos en Tigre después, que no sé quién vos había hecho el Tigre. Habíamos hecho una campa en Plaza de Mayo y después hicimos a la mañana como una capilla montada con un ataúd medio ahí, estaba vacío igual. Y lo que hicimos fue una marcha fúnebre, que me acuerdo que cuando íbamos llegando al obelisco, los autos llegaban tocando bocina y cuando veían el cajón no entendían nada, la corona y todo, y dejaban de tocar bocina, ahí fuimos, hicimos
un falso velorio en la puerta central, y ahí empezamos una discusión que se dio en dos caminos. El camino de la beca por un lado, y después vino un compañero que trabajaba en el Estado a avisarnos que la isla Silvia estaba abandonada hace 20 años. Hace un montón abandonada, trabajaba, era cuidador de la quinta. Y ahí fuimos, ocupamos ese espacio, ahí funciona un centro de rehabilitación de adicciones para gente que no tiene recursos. Que se consiguió recursos para ordenarle los regalos que hoy es una buena casa de comunidad. En ese camino, en los problemas con Aguay, un día tuvimos una compañera que se accidentó, le habían reventado la cadera en un accidente, la Aguay no lo quería atender, tomamos la clínica, pero lo resolvimos todo así. Yo no lo digo, no es que me gusta tomar y pelear con la policía, pero era la única forma de llegar a la respuesta que teníamos, siempre fue la toma y el quilombo. Antes de eso intentábamos todos los caminos civilizados habidos por haber, desde nota, reunión, un llamado, todo lo que sea. Siempre esperaban que lleguemos al último para resolver algo. Y ahí dijimos, armemos nosotros una obra social, veamos cómo, consultamos abogados, algunos compañeros con experiencia en el sistema de salud, bla, 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 y armamos esto que cuenta Sergio la Mutual Sendero. Nunca, después cuando nos sentamos con gerenciadores de obras sociales, ellos me decían, no, ustedes el problema que tienen es que promueven la optimización de la obra social. Y nosotros decíamos, es que si hicimos una obra social, es para mejorar la salud de nuestros compañeros y nuestras compañeras que están afiliados. Sí, está bien, pero ellos decían, si vos gestionás de esa manera una obra social, no hay obra social que aguante, menos la de ustedes, que recibe el aporte del monotributo social, que poner, no sé, me acuerdo durante el gobierno de Massa, el monotributo social era, el gobierno, el ministerio de Massa, el monotributo social era 900 pesos, llegaba por afiliado a la mutual, y una internación en ese momento salía 2.500 pesos la noche, digamos. Entonces, yo después, cuando veía esa cosa, entendés por qué los que gerencian obras sociales te dicen, vos tenés que repeler la utilización de la obra social, no convocarla. Nosotros hacemos todo lo contrario. Este tipo agarraba una ambulancia, un aseo, se iba a un barrio donde sabía que había muchos afiliados y le daba las indicaciones de dónde atenderse a cada uno, qué sé yo. Entonces promovíamos el uso de la obra social. Ya era deficitaria, con la mayoría de los gobiernos teníamos que hacer una discusión parecida a la que hace la CGT, lo que pasa es que con números un poquito más pequeños, pero todos los fines de año estábamos discutiendo que necesitábamos un subsidio de alguna manera o un reconocimiento de deuda para no quebrar la obra social. Eso lo pudimos hacer hasta, me acuerdo que con Massa nos estuvimos peleando hasta el 9 de diciembre, que le marchamos a la puerta del ministerio, porque ellos se habían comprometido hacía 2 meses a pagar una deuda que tenían a través de cuestiones de todo legal, del Ministerio de Desarrollo, yo, reconociendo la situación del público que además la deuda no era con la obra social, era con los proveedores de la obra social, o sea, era... entonces ya era una obra social que nos costaba un huevo y la mitad del otro hacerla funcionar. Cuando llegó este gobierno, el primer sector que decidieron atacar, y eso no me voy a cansar de repetirlo, fue todo gracias al gobierno anterior, porque terminaron el último año de gobierno diciendo que nuestros compañeros viajaban en un yate, que se iban de vacaciones a Europa, que compraban dólares. Me acuerdo cuando llegó el gobierno de Alberto, nosotros armamos toda una movida que queríamos que se audite a los que habían sacado dólares del país durante el momento del préstamo del FMI. Lo que nosotros decíamos, entre que se recibió la guita del FMI hasta el final del gobierno de Macri, evalúen quiénes movieron plata al exterior en dólares y eso van a ser los que tengan que pagar la deuda, lo cobrarán algo especial, qué sé yo. Todo el arco político, todos nos decían no, el secreto fiscal es un derecho sagrado de cada argentino y argentina. A mis compañeros a los que cobraban 78.000 pesos por cumplir tareas todas precarizadas porque nadie nos quiere reconocer los trabajos que hacen los compañeros y compañeras, el secreto fiscal se lo levantaron en un abrir y cerrar de ojos y veían en qué gastaba cada peso nuestros compañeros y compañeras. Cuando decían que compraban dólares, era porque uno había alquilado Netflix o porque además eso te permiten el consumo en dólares en los sectores más populares de la Argentina, porque no existe otra forma de que accedan a Netflix o algo así, pero si lo hacen son unos especuladores con el dólares porque gastaron $2 en la suscripción de Netflix. Mientras que el problema de los dólares no es el cartonero como pagando Netflix, estoy seguro, pero Tolosa Paz se encargó el último año de mandato de poner la alfombra roja
al gobierno que venía después para que los primeros en ser atacados sean las organizaciones populares. Entonces hoy vos ves como allanan comedores, porque supuestamente son unos chorros, hijos de mil puta, y el tranza está enfrente vendiendo falopa, mientras ves como la Policía Federal, Gendarmería y la Prefectura Naval se meten en la casa de una doña que el único pecado que cometió en su vida es servir al robo y conseguir alitas en una carnicería para darle comer a la gente, que cada vez más gente que la que tiene que comer. Quería hacer este repaso para que se entienda por qué llegamos a lo de la obra social. No es que queríamos tener una obra social, apostamos al sistema de salud público, no lo pudimos concretar, que nuestros compañeros accedan. Como dice Sánchez, nuestros compañeros se hicieron los dientes, se hicieron tratamiento de cáncer, se arreglaron problemas del hueso, de deformidades por accidentes que no eran tratadas en ningún hospital y que gracias a la obra social pudieron mejorar ampliamente su vida. Y eso es evitar gastos en la cotidianidad de gente que ya no tiene lo suficiente ni para comer. Hoy eso está hecho mierda porque así como nos sacaron los alimentos, como sacaron el financiamiento de la cooperativa, como le congelaron el potencial trabajo a valores de noviembre de 2023, así como sacaron todo el financiamiento de la integración de los barrios populares, la integración de los barrios populares había permitido que se abran calles donde antes no la había, que eso permitía que la ambulancia llegue del punto A al punto B, que ahora no lo va a poder hacer nunca si no se modifica esa situación en los barrios. En lo de la cooperativa y los centros de acopio de los cartoneros, lo que permitía es sacar la basura del barrio, porque cuando el cartonero no tiene dónde acopiar el material, lo acopia en el patio de la casa. Cuando lo acopia en el patio de la casa, tapa una zanja, genera lugares donde el dengue, la rata, todo. Entonces, había un montón de cosas que funcionaban alrededor de la mafia de las organizaciones sociales, que parece que somos los peores delincuentes de la Argentina, aunque yo no soy dueño de absolutamente nada, y hace 20 años no tengo ni auto, no tengo ni casa, no tengo absolutamente nada, pero yo soy un delincuente para un sector grande de la Argentina, reitero, no solo por culpa de este gobierno, sino por culpa del gobierno anterior. Y así destruyeron esta experiencia que, como dice Sánchez, guardó todo en uno de los balcones cartoneros, sabiendo que vamos a recuperar, nosotros no nos damos por vencidos, digamos. Y no tanto porque nosotros seamos unos héroes, sino porque los compañeros son unos héroes y en eso nos empujan a todos los que militamos al lado a estar a la altura de las necesidades de personas que en vez de salir a chorear o en vez de salir a vender droga, decidieron ganarse el mango revolviendo la basura, armando una cooperativa, cuando todo te da para que no lo hagas, cuando todo eso hoy está asociado a un delito y los compañeros lo siguen haciendo. Entonces, esto quería aportar para que se entienda un poquito lo de la obra social y lo de la salud, y ya me entendí demasiado. Pablo Torres, mi gran amigo. Ex, sí. Se viene. Gran amigo, secretario general adjunto, demasiados años de fuiste adjunto, ahora secretario de capacitación del mismo sindicato de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se han hablado un par de cosas de los hospitales, no me gustaría estar en tus zapatos, pero bueno, en tu defensa, digamos, Pablo ha logrado cosas maravillosas por ese sindicato y por esos hospitales y siempre ha luchado por las condiciones edilicias, por los insumos de esos hospitales, por los trabajadores de esos hospitales, por la cantidad de trabajadores precarizados que han pasado por los hospitales para que cambien sus condiciones de salud, sobre todo los municipales que todavía tuvieron peores condiciones que los provinciales. ¿Qué te debían pasar? Yo voy a empezar. Se me ocurría que era interesante empezar con una especie de historia de vida también, de mi vida, ¿no? Porque yo, bueno, como decías vos, yo soy ateo, pero agrego, gracias a Dios. Hice primaria y secundaria en el colegio de curas. Tengo una tía monja que cuando éramos chiquitos, yo era chiquito y le íbamos a visitar, las monjas abrían las puertas del convento de par en par y decían, ahí viene el obispo venía a ser yo. Pero bueno, Dios, gracias a Dios, me salvó de ese destino y me convirtió en un ateo, después en un comunista,
cuando entré a la Facultad de Psicología y me vinculé con gente de esa indeseable que no iba a la facultad a estudiar y todos esos mensajes. No soy. No soy periodista ni lo quiero ser porque los periodistas se echan a perder. Bueno, en la facultad, en el año 79, empezamos a movernos para, bueno, recrear, estábamos hablando de dictadura todavía, para recrear lo que eran los centros de estudiantes. En el 82, después de la Guerra Malvinas, que se aflojó un poco la cosa, logramos poner de pie el Centro de Estudiantes de Psicología, y lo traigo porque, siendo parte de la agrupación donde yo estaba, la FEDE, la Federación Comunista, teníamos, bueno, todo el ideario de la reforma del 18, la reforma universitaria, y entre ese ideario estaba la cuestión de la extensión universitaria, que era, bueno, que en la universidad tenían que salir los barrios y qué sé yo. Y ahí hicimos una experiencia en el barrio de Las Tres Tiras, en el barrio Zabaleta, de ir a hacer apoyo escolar con los compañeros de ahí. Bueno, interesante porque, bueno, fue la primera vez que yo empecé a pensar que el trabajo voluntario estaba muy bueno, con gente del Serpaje, también de la facultad éramos y del Serpaje. Pero me di cuenta que al poco tiempo los compañeros voluntarios, primero que no éramos muchos de entrada, y al poco tiempo, bueno, surgían cosas que yo, la gente dejaba de ir y nos quedábamos. Empezamos 5 y terminamos 2. Dije acá, y luego. Paralelamente, bueno, se produce el cambio de gobierno, la llegada de la democracia, entra a la facultad Alicia Stolkiner. Y bueno, nosotros ya estábamos con esto del centro de estudiantes, nuestra consigna era psicología para la liberación. Pero la verdad que nosotros, ninguno de nosotros sabíamos muy bien qué era eso, ¿no? Y Alicia, en ese momento, rompe con Mirta Videla, que era la titular de la cátedra, hace una cátedra paralela, y comienza a hacer un curso muy parecido a para capacitar docentes para su cátedra. Y entre los invitados de ese curso estaba, bueno, Mario Testa, entre las lecturas estaba toda la bibliografía de Alames. Bueno, Alicia es la culpable de que yo me haya metido con esto de la psicología social, fui ayudante de su cátedra. Después, bueno, también es culpa de Alicia que haya entrado al hospital público, porque yo quería laburar en un hospital y Alicia tenía conocidos en el Evita de Lanús, y fui a hacer una concurrencia en el Evita de Lanús durante un año. Después, bueno, me presenté al examen de residencia, terminé en el Esteves, una cosa de locos. Cuando terminé la residencia en el Esteves, en ese momento uno terminaba la residencia y era como el juego de la Boca, vuelve al punto de partida, quedaba de vuelta en cero. Y medio de casualidad surgió la posibilidad de laburar en el municipio de Loma de Zamora. Y una de las primeras unidades sanitarias donde laburé fue en la de Nueva Fiorito. Mirá, cómo se cruzan las historias. Bueno, laburar en el municipio de Loma de Zamora, en los tiempos donde Dualde era fuerte y qué sé yo, no dejaba de tener contradicciones para un ya joven comunista en ese momento, ¿no? Porque bueno, teníamos que ir a laburar como psicólogos, por ejemplo, en el barrio, sobre el tema de la violencia doméstica que decimos entonces. Y resulta que el puntero del barrio, donde nosotros laburábamos, el famoso Pantera, era famoso porque había matado a la mujer. Después también leí en un artículo periodístico que se había hecho famoso también porque en una misma semana el tipo había protagonizado una manifestación a la comisaría para reclamar por más seguridad en el barrio y un asalto a la terminal de ómnibus que estaba ahí en el barrio también. Muchachos, lo terminaron cagando a tiros en algún ajuste de cuentas, pero bueno. Digo, yo empecé ahí y de alguna manera yo también lloraba en esa época, porque me tocaba atender un pibe, me acuerdo, que lo vi, qué sé yo, lo habré visto 3, 4 meses, después dejó de venir. Pero me acuerdo de una entrevista donde, para ambientarnos también, la unidad sanitaria funcionaba en un salón de usos múltiples, que era una especie de tinglado, ¿no?
donde el pediatra atendía en lo que era la cocina, que en invierno los chicos se cagaban de frío, tenían que prender la cocina para que no tuvieran tanto frío, cosas así. Y el psicólogo y la ginecóloga estábamos en una especie de box, uno pegado al otro, separados por una mampara como de duro. O sea que yo escuchaba mientras atendía al pibe, escuchaba a la ginecóloga preguntándole a la señora, ¿y tuviste relaciones esta semana? ¿Te vino? Cosas así. Y tenía, en la pared tenía un póster de Dualde, de la campaña de ese momento, todo muy lindo. Bueno, el pibito este, pobrecito, de toda pobreza, obviamente, venía por problemas en la escuela, seguramente, y ese día me cuenta que un auto le había atropellado al perrito. Le había atropellado el perrito. Me mató. Todavía me acuerdo y me emociono. Y yo decía en esa época, bueno, ya como comunista lo creía, pero lo estaba comprobando ahí, porque en algún momento dijimos, trabajar como psicólogo en las zonas pobres de Loma Zamora era una ventana al horror, compañero. Era una ventana al horror. Que vos ahí escuchabas de qué manera vivía la gente, ¿no? Yo tenía de vivir en Capital, donde, bueno, uno tiene ciertos acercamientos con la pobreza, pero no es lo mismo. Y me acuerdo que en el colegio donde yo iba, en el colegio de curas, tenía otro colegio en Loma de Zamora. O sea que nosotros íbamos de excursión a Loma de Zamora y por ahí en el camino veía las villas. Bueno, ese era mi contacto con la pobreza, nada más. Bueno, ventana al horror. Y además, en estos tiempos donde, bueno, el deterioro de la situación social, efecto tequila, por ejemplo, era cada vez más pronunciado. Incluso con respecto a nosotros los trabajadores, yo entré trabajando como contratado, cobrando menos que lo que cobraba como residente, terminé recién de trabajar en el municipio de Lomas, como contratado que se renovaban todos los meses, y yo, efecto tequila, en México, siempre. El intendente de aquel entonces, no voy a decir el nombre, reúne a todos los trabajadores del municipio en un acto y dice, quédense tranquilos que ni salud ni educación los vamos a tocar. Al mes nos rebajan el 20% de los salarios a todos los laburantes contratados del área de salud. Con un dato más, vos tenías que ir a la oficina de personal a notificarte y afirmar que estabas de acuerdo con la rebaja salarial, porque si no te decían, bueno, sos contratado, si no te gusta, ahí tenés la bronca. Yo siempre cuento que la bronca que junté ese día se transformó en la necesidad de organizarnos y de empezar a resistir esto, por lo menos que nos dejen decir algo. No que nos metan el dedo ahí y encima digamos que sí, ganan, estamos de acuerdo. Bueno, y de ahí empezamos a juntarnos con algunos compañeros y pensamos la posibilidad, bueno, ya había participado de la recreación del Centro de Psicología en su momento, en el 82, y empezamos a pensar la posibilidad de armar la Asociación de Profesionales de la Salud de Loma de Zamora. Que empezamos, yo creo que fue en el 95 a discutirlo y en el 98 logramos ponerla de pie. En el 99 intentaron reventarnos, esa era la palabra. Habíamos puesto en la lista de comisión directiva jefe de servicio, dijimos, estos son intocables. No había intocables para ellos. Al día siguiente, el que era jefe le habían sacado el cargo, a otro lo habían trasladado, así. Yo, como era en ese momento un contratado y estaba en la lista, pero volaba bajito, digamos, pasé indetectable con el radar, que en realidad era el malo del asunto. Así que pasé indetectable, seguí, tuvimos que bancarnos en el servicio de salud mental, en ese momento ya estaba en el hospital Alente. Tuvimos que bancarnos bastantes situaciones muy complicadas, pero bueno, no lograron asesinar al bebé en la cuna. La asociación fue creciendo, se asentó, vino también, bueno, el cambio de gobierno con la alianza, y qué sé yo. Y en ese momento también había una cosa que después no pasó más, que era que
había algunos medios locales que por ahí estaban enfrentados con el intendente, y te daban cabida. Entonces no podía salir a denunciar lo que estaba pasando con la salud en Lomas, que la verdad en ese momento era un desastre. Después fue mucho peor, pero en ese momento ya era un desastre, ¿no? Ya había empezado, en realidad había empezado de antes. Yo estoy hablando de cuando yo me subí al tren, pero era notable cómo la cosa venía anteriormente. Un ejemplo que recuerdo: en las unidades sanitarias había un móvil de la municipalidad que pasaba recolectando las muestras del laboratorio y las llevaba al laboratorio central. Eso había dejado de pasar. Las ambulancias estaban todas rotas. Bueno, y además este deterioro social, por eso lo de levantar el horror, porque es cierto, digamos, esto de que las ambulancias no entraban a los barrios y si entraban eran con la policía y toda esa historia. Pero también es cierto que unos años atrás, en los años 60, 70, vos eras trabajadora social o maestra y entrabas al barrio y el barrio te respetaba. Ya en los 90, vos eras trabajador social, entrabas al barrio con tu chaquetita y no sabías si salías. La verdad que sí. Esto, no quiero minimizar tampoco los prejuicios de clase que hay. Tenemos compañeros profesionales que son de rojo, son fascistas. Eso está claro que es así. Pero bueno, armamos la asociación, después dijimos, bueno, tenemos que ver qué hacemos. Fuimos al Círculo Médico de Loma Zamora, hablamos con el Colegio Médico, con la AMPRA, que en ese momento tenía un lugar en el mundo. Bueno, Susan lo conoce porque trabajó en el periódico que sacaba la AMPRA, el Médico del Conurbano, un periódico bastante interesante. Y terminamos recalando en la SICOP porque, bueno, uno de los compañeros con el que armamos la asociación había trabajado antes en Evita y conocía a la gente de la SICOP de Evita, qué sé yo. Y la gente del gobierno nos dijo, bueno, armen la asociación, pero nada de juntarse con la SICOP. Dijimos, esto es lo que tenemos que hacer. Y nos juntamos con la SICOP. Y eso nos permitió sobrevivir. Y otra cosa que nos permitió sobrevivir, que me parece muy importante, vos hablaste de los pueblitos desocupados antes. Bueno, la verdad que nosotros, frente a este primer descuento salarial del 20% que tuvimos que aplicarnos, no teníamos otra que aplicarlo. Me acuerdo que fuimos con una compañera, fuimos al diario La Unión con una notita escrita a mano en una hoja de cuaderno que obviamente nadie quería firmar por el pedazo que había, y fuimos a entrevistar a una de las compañeras de trabajo social, conocía a Eduardo Oliverti, y a través de Eduardo Oliverti llegamos a una abogada laboralista que se llamaba muy renombrado en ese momento. Le pusimos la situación y Kessler nos dijo, bueno, muchachos, la verdad, en otro momento les hubieran quemado al municipio si hacen esto, pero ahora ustedes pueden iniciar un juicio porque rebajarte el salario es una injuria que podés considerar un despido encubierto, podés eventualmente iniciar una acción legal y hasta ganarla, tal vez, no había garantía. Pero perdés cuidado que al día siguiente que la iniciaste, echaron. Que ni bien al principio se notifica de que le iniciaste una acción judicial, contratado, a la mierda. Así que bueno, con más razón esto de armar la asociación y qué sé yo. Claro, el gobierno de Menem, el final del gobierno de Menem, digamos. El final del gobierno de Menem, y hablando de participación, yo siempre digo, la participación en salud es un tema que viene desde Alma Ata. Los documentos de Alma Ata, si uno revisa, hablan de participación. Pero el Banco Mundial, en su momento, también habla de participación comunitaria. ¿Por qué? Porque ellos lo que pretenden es que el Estado se responsabilice y se haga cargo de las comunidades de la salud, que es un poco el camino del compañero. Camino al que llegan, yo lo entiendo, porque no les queda otra, digamos. Si van a esta y no encuentran respuesta, vos me decías que la gente no llega al hospital. En Loma de Zamora hay 40 unidades sanitarias, 40. Están ubicadas donde tienen que estar ubicadas, no están en el centro de Loma, están en los barrios periféricos. Ahora, si uno superpone, esto lo habíamos hecho ese ejercicio en otro momento, el mapa de la mortalidad infantil en Lomas y el mapa de ubicación de las unidades sanitarias coinciden. ¿Cómo se explica?
Porque las unidades sanitarias están, es cierto, pero no dan respuesta, porque si los salarios son bajos, por lo tanto la gente no se queda, se va, no se cubren las vacantes, no hay insumos, no hay medicamentos. Para retomar esto que dijiste de como no existe otra, yo creo que aún tenemos que, como en esta forma de repensar el Estado no da respuesta para mí por su mismo funcionamiento, yo soy una burócrata. Igual quiero matizarlo eso, ¿eh? Quiero matizarlo y quiero discutir también con Sonia eso de que el Estado no da respuesta. Porque es cierto que no damos la respuesta que hace falta dar. Pero ojo, que no nos engañen, porque no es cierto que no damos ninguna respuesta. Así como un montón de gente resolvió su tema de salud gracias a la obra social de ustedes, un montonazo, yo creo que mucho más grande, venimos a decir, de gente, incluso de los sectores humildes, resuelve sus problemas de salud en el hospital público. No, obviamente, pero hay Entonces, quiero a pensar un Estado que pueda tenemos que ir existir, pero aceptando no un poco sacar la mirada paterna, porque Estado una creación paterna, aceptar su imposibilidad. Eso es discutible, pero bueno. Está bastante atravesado. Mira el ejemplo. Todo está atravesado por el patriarcado. Y compartir, obviamente, pero digo, compartir un poco del poder que tienen con organizaciones que tienen otra penetración. Porque el Estado no llega a veces. ¿Vos viniste a mi clase? Con agentes estatales, porque los agentes ¿Viniste a mi clase del sistema de salud? No. llenas de prejuicios. ¿Viniste? No, pero Bueno. algo del Estado. Si hubieras venido, hubieras escuchado que yo dije, nuestro sistema de salud tiene 3 o 4 grandes problemas. De financiamiento, Sí. fragmentación y escasa participación de los actores sociales involucrados y de los trabajadores en su gobierno. Son las 3 o 4 cosas que tenemos que reformar, modificar, y para eso, bueno, ahora voy a donde yo venía. Esperá. Voy donde yo venía yendo. Después de este rebaja salarial del 20%, vino el despido del 20% de los trabajadores contratados en ese momento de Lomas. ¿Sí? Nosotros ya teníamos la asociación montada, ¿sí? Puesta. Eso fue el final del gobierno de Menem y del intendente Tabano en el momento de Zamorano. ¿Qué hicimos? En realidad no lo hicimos nosotros, ellos vinieron a nosotros. Gente de barrios de pie en ese momento, que tenían un muy buen laburo en Lomas Zamora. Y los tipos vinieron y se ofrecieron a acompañarnos. Y la verdad que las movilizaciones del sector salud de Lomas de Zamora, tengo ahí una foto que yo la mostré en mi clase, vos veías una movilización que decía salvemos al hospital público, salvemos al hospital Alende, que era el hospital de búsqueda ahí donde yo laburaba, y veía 4 profesionales y 50, 60, 70, 80 vecinos. Y nosotros también, no por copiarlo de usted, pero también hicimos un entierro en la salud pública en Lomas con un ataúd que fuimos hasta el municipio. Y también, a ver, bueno, yo lo que propongo ahí, en cierta medida, digamos, copiando o proponiendo ir hacia un modelo parecido a lo que es el SUS brasileño, es que nuestro sistema de salud tiene que tener institucionalizados órganos de gobierno tripartito donde participen los trabajadores, los gestores del Estado y la población usuaria a través de sus organizaciones. Digo, además, esto no es una utopía tan loca, porque en las postrimerías del gobierno de Scioli, la diputada Lucía Porto presentó en Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley, que lo discutimos también en uno de los encuentros de la mesa, de creación de los consejos populares de salud en la Provincia de Buenos Aires, con estos mismos principios que estoy planteando. No es una cosa loca. El tema de los promotores de salud, también lo dije en mi clase y lo vuelvo a reiterar ahora. Es fantástico que existan los promotores de salud, porque justamente permiten acercar el centro de salud al barrio, ¿sí? Hacen ese rol de intermediarios, ¿sí? Ahora, también dije que una cosa es la participación popular subordinada y otra cosa es la participación popular plena. Y en general, los gobiernos, ¿sí?,
que hemos tenido, hablan también de participación popular ellos. Pero ¿sobre qué base? Sobre trabajo gratuito de compañeros de los barrios, promotores, para campañas de destacharreo, de peso y talla de los niños, de vacunación, de seguir una embarazada. Está todo bien, pero es gente voluntaria. También había, y por eso lo quiero rescatar, porque no son cosas locas que se me ocurren a mí y que son imposibles. En la postrimería del gobierno de Scioli, una pregunta sería, ¿por qué todas estas cosas siempre avanzan cuando el gobierno ya se está yendo? Pero bueno, y no al principio, que es lo que creo que tendremos que aprender de mi ley. Una ley del diputado Gustavo Di Marcio que decía que todos los promotores de salud tenían que ser incorporados al Estado provincial como agentes de la ley 430, que es la ley que rige el Estado provincial, con salarios dignos, plenos derechos, y que el Estado tenía que asignar un presupuesto para que eso funcionara. Claro, después vino Vidal y al mes vetó el artículo justamente que hablaba de que tenían que tener el reconocimiento salarial y asignación presupuestaria del Estado para bancar eso. La figura del promotor sigue existiendo, realmente, pero vacía de contenido. Después algunos consiguieron o cooperativas o planes y funcionan de esa manera. Otros monotributo también, que el monotributo, otro de mis enemigos acérrimos, el monotributo, Loma de Zamora también. Un gobierno, siempre lo digo, acá el compañero de la... Esperá, déjame decir esta idea. El monotributo es la forma más extrema de precarización laboral que existe, ¿sí? Vos, si sos monotributistas, no tenés estabilidad, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones, si te enfermás y no laburás, no cobras, etc. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el municipio de Loma de Zamora, siguiendo el ejemplo del municipio de Malvinas Argentinas, implementó un sistema de salud, ahora está implementando, está en transición eso, un sistema de salud que, aprovechando un resquicio de la ley de coparticipación por salud de la provincia, apuesta no a la atención primaria, al primer nivel de atención, sino que apuesta a la alta complejidad. Entonces hicieron 3 hospitales, todos vidriados, todos hermosos, un hospital de diagnóstico inmediato, un hospital odontológico, un hospital odontológico. Pero ¿qué pasa con esos lugares? Todo lindo, ¿eh? Las unidades sanitarias se nos caen a pedazos, pero eso lo hicieron en 3 meses, todo vidrio, precioso. El personal de ahí es todo monotributista. Las prácticas son aranceladas. O sea, si vos te querés atender ahí, garpandi. Y toda esa guita que se puso ahí se dejó de poner en la red de unidades sanitarias que tomamos la definición, tomamos, si yo por aparte de eso, de que Loma de Zamora, de las 40 unidades sanitarias, 8 tenían guardia de 24 horas. Bueno, los médicos de guardia, una de las primeras cosas una de las primeras especies que se extinguieron, y no fue por el meteorito, en todo caso es por el meteorito del capitalismo y del neoliberalismo. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Salud? Bueno, 2 enfermeras reemplazaron a un médico de guardia. Todo bien con las enfermeras, pero no es. Y ya que estábamos con el monotributo para los hospitales nuevos, ¿qué dijeron los tipos? Bueno, a partir de ahora todo nuevo ingreso a salud es bajo la forma de monotributo. Ahí habían tenido una ayuda del gobierno de Vidal, que lanzó en su momento el programa AMBA, que era un programa de fortalecimiento del primer nivel de atención en los municipios. Un programa en el cual la provincia bancaba con guita a los municipios para que se hicieran modificaciones edilicias, para informatizar todo, la historia clínica digital y toda esa historia, y para reforzar los equipos de salud más personal, ¿sí? Problemas. La financiación era por 5 años y la provincia se iba retirando en forma decreciente. Nosotros le decíamos al municipio, escúchenme muchachos, ustedes no pueden bancar lo que ya tienen. Cuando la provincia se retire, ¿con qué van a bancar esto nuevo que incorporaron? Bueno, no borro. Todo el personal que se incorporó, monotributista. ¿Qué le decían al momento de contratarlos? Quédense tranquilos muchachos que a medida que el resto de los trabajadores municipales vayan recibiendo mejoras salariales, a ustedes les va a tocar lo mismo. No pasó.
quedaron clavados en el mismo valor que tenían cuando ingresaron, con lo cual de los 40 monotributistas que entraron en ese momento deben quedar 20 ahora, y los que quedan tienen arreglos de tendrían que ir 24 horas, bueno, vení lo que puedas, porque si vos pagás por 12 horas no podés pretender que la gente vaya por 36. Y así todo, ¿sí? Un municipio, Loma de Zamora, que no está gobernado ni por Milei, ni por Macri, está gobernado por supuestamente nosotros. Y yo ahí coincido con el compañero y con algunos analistas que dicen muchas de las cosas que explican la llegada de Milei al gobierno son estas, porque la gente de los barrios, y nos pasa en las reuniones de la CTA de Lomas, cuando nosotros planteamos los problemas y algunos de los compañeros, ¿viste? Medio que se piensan que somos medio trocos, que hablamos mal del intendente de Peragritol y no entienden que lo hacemos con buena leche, lo hacemos para que no se sigan cometiendo estos errores que nos cuestan cara. Y lo interesante es que la gente de los barrios, que también participa en la reunión de CTA, nos dice, no, pero lo que dicen los compañeros es cierto, en la unidad sanitaria no hay esto, no hay esto, no hay esto, no hay esto. Ahora, volviendo un poco a la conclusión que yo querría sacar de todo esto, y lo hablamos antes con los compañeros. La mayoría de las unidades sanitarias del conurbano bonaerense, que son las que yo conozco, surgieron en cierta forma como plantearon los compañeros. Un grupo de vecinos que se juntaban, bueno, ¿cómo podemos hacer? El Gandulfo nos queda lejos para resolver nuestro problema de salud. Uno ponía la casa, otro conocía una enfermera que venía como voluntaria 3 veces por semana a tomar la presión, otro conocía a una... Otro, o conseguían un médico que fuera 2 veces por semana de voluntario, o conseguían que los laboratorios le donaran el medicamento. Así empezaron las unidades sanitarias. Ahora esos mismos vecinos después hicieron toda la evolución de decir, bueno, esto no lo podemos seguir bancando entre los voluntarios, que no se sostiene. Y aparte, vos podés resolver desde el voluntarismo, digamos, lo que sería un primerísimo nivel de atención bastante precario. Pero ya si la cosa requiere un nivel de intervención de más complejidad, necesitas el hospital, no jodamos. O sea, es cierto que es mejor prevenir que curar, y es cierto que si pudiéramos tener una atención de primera calidad en el primer nivel, probablemente la gente no llegaría tan tronada al hospital. Pero la película ya está empezada, compañeros, entonces nuestra gente ya está hecha mierda y necesita que el hospital exista y que cuando va al hospital encuentre respuesta. Otro estudio que habíamos hecho en su momento no lo habíamos hecho. Lo hizo la gente de Alicia, la cátedra de Alicia, en el 2000-2001, que hacían encuestas en las guardias de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de lo que se llaman los hospitales de frontera, el Pena, vieron esos hospitales que quedan relativamente cerca, en Casa Cuna. El 90% de la gente que estaba esperando en las guardias de esos hospitales venía del conurbano. Y hay quien dice, y lo que pasa es que la gente trabaja en capital, entonces le queda más cerca. No, las encuestas eran concluyentes. La gente iba ahí y hacía cola desde la noche anterior porque en su guardia no encontraba respuesta, porque en su hospital no encontraba respuesta. Y los hospitales de Cava en ese momento todavía funcionaban un poco mejor que los de la provincia. El transporte era caro. Entonces, y traigo otra anécdota y con esto termino. De alguna manera tiene que ver también con este diálogo y este tema que estamos teniendo. En el año 2000, tal cual. En el año 2000 hicimos lo que se llamó en ese momento el Foro de Salud. Y ahora estamos tratando de reeditarlo. El sábado pasado hicimos un encuentro en Parque Lesama. El Foro de Salud era lo que podríamos definir en ese momento, plena crisis, ¿no? Un colectivo de colectivos, que decíamos. Trabajamos trabajadores de la salud, ATES y CO, fundamentalmente, académicos, Susan, Graciela, estuvieron en el desarmado,
movimientos sociales, estaba el MTD, Barrios de Pie. Hicimos encuentros en Facultad de Medicina, con mesas temáticas, qué sé yo, donde debatíamos todo esto. Tuvimos invitados internacionales. Me acuerdo que vino un compañero que también es de Agames, el brasileño, por el cuadro. Bueno. No, no. 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 Bueno, igual en la PowerPoint que les conté está. No, tampoco. Bueno, el tipo nos decía, nos contaba la experiencia de cómo salió el SUS en Uruguay, en Brasil. Y explicaba que fue todo un movimiento político sanitario que dio por resultado la constitución del SUS, su incorporación en la constitución, esto del gobierno tripartito, las asambleas anuales de salud que tienen, donde participan miles de personas, qué sé yo. Y nos decía, a nosotros en ese momento se nos plantaba la misma disyuntiva con las organizaciones sociales. ¿En qué ponemos la anarquía? ¿En reemplazar al Estado por todas aquellas cosas que el Estado no hace desde la organización social? ¿O en organizarnos para reclamar al Estado que haga lo que tiene que hacer? Y él decía, bueno, nosotros optamos por esa segunda opción. No tampoco. Y yo creo que es eso. Coincido, obviamente, tiene razón el compañero cuando me dice, sí, bueno, pero eso que vos decís está muy lindo, pero y en el mientras tanto, sí, en el mientras tanto es eso. Es admirable lo que hacen los compañeros, y lo aplaudo, y la verdad que, ¿quién puede cuestionar eso? ¿No vas a llorar? No voy a llorar. Ya lloré. Sí, no. Lloraste por un perrito, o sea, No lloré por el perrito, lloré por el nenito. Lloré por el nenito por mi placentito. Se me fue a la mierda la neutralidad del analista, todo eso se me fue a la mierda. ¿Qué preguntas que ya estamos sobre la hora? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? Sí. Yo creo que a veces uno tiende como a pensar las cosas así, como si se pudiera en blanco, negro, total. Por eso en salud mental se habla de un proceso, el proceso de construcción. Lo que vos contaste, que es maravilloso y todo, y por eso me encanta que haya guardado esas cosas saliendo y apostando para vos y todo el colectivo, de que eso se va a volver a recuperar. Yo no sé exacto si es que ustedes o no, pero por ejemplo, el bachillerato popular dentro del pueblo de Riobamba es un bachillerato oficial, hay un montón de otros bachilleratos, y para mí lo fundamental es como esta cosa, es como muy dinámica y no es que uno lo hace y te dura para siempre, porque encima tenemos un gobierno que la gente se piensa son dos iguales, no son dos iguales claramente. Esta cuestión de tender puentes, a veces duran más, a veces duran menos, pero todo el tiempo, yo ahora no estoy explicando, pero cuando estaba en ese bachillerato era todo el tiempo estar como generando redes para resolver y tender un puente para como ayudar al otro a que cruce, ¿viste? Que llegue a lo que sea, a la migranta para que esté haciendo la alfabetización para después poder meter el cosito para la primaria y después tener, o sea, cada cosa hay que generarla y si tenés puentes de alguien que esté en una banda, por decirlo, estatal, te puede ayudar un poco más que no tenerlo o generarlo, pero para mí es como todo el tiempo, por ahí en otros países de otra manera, no lo sé, pero acá es todo el tiempo estar generando eso y claramente hay momentos donde yo me acuerdo, en una época trabajábamos con Nacho Vélez y estaba la productora paga de salud adentro de la cooperativa. Uno podría decir, si eso hubiera sido ley, si hubiera sido sostenido. Probablemente tampoco, porque hoy estamos todos en el aire, seas del plan o no seas, y por ahí creo que lo fundamental es poder entender esta cuestión dinámica de que más allá de darnos cuenta que estamos en un momento terrible, también es importante ver cómo nos lo visualiza y cómo se trata de cambiar este momento, ¿no? Ahí yo digo una conclusión a la que hemos arribado, porque este debate que se dio acá, el debate entre nosotros, todo, es si hay algo que es lo que el triunfo más grande del liberalismo no es ni la flexibilización laboral, ni la privatización, ni nada, es romper con la idea de que el Estado es el planificador del ordenamiento de la sociedad. Entonces, lo que nos quedó después, en todas sus mejores expresiones, incluso en las expresiones de la década ganada, que tuvo un poquito más de planificación, es que el Estado cumple un rol médico, para utilizar una metáfora del ambiente. Pero es el Estado hoy
tiene un rol de ir atrás del problema, ir tapando los baches que deja el mercado, ir tapando. Porque toda esta discusión que estamos teniendo, el principal problema es la cantidad de gente que vive en el conurbano y en la zona AMBA. O sea, el nivel de urbanidad que existe en Argentina en términos de todo concentrado en un solo lugar de la ciudad, es el problema central de todas estas discusiones. Desde los problemas que tenemos laborales concretos de los cartoneros hasta los problemas de acceso a la salud, los problemas de consumo, los problemas del delito, los problemas de la villa, los problemas del asentamiento. Ahí la tarea que nosotros nos dimos, porque la pandemia tuvo mucho de este ejercicio, sobre todo en los barrios populares, porque cuando dijeron quédate en casa, el problema de los barrios populares era quedarte en casa, donde viven 15 personas, capaz que es peor que salga a caminar por la calle. Ahí fue toda la política del barrio, cuidar barrio, qué sé yo, pero ahí existieron instancias de funcionamiento civil, estatal, en cotidiano, tratando de planificar la política, que con su vaivenes tuvo cosas bastante buenas y pocas malas. Entonces ahí lo que nosotros generamos en ese momento, pero hoy Juan un poco lo hace presión, más en la lógica electoral partidaria, pero me acuerdo que nosotros ahí empezamos a reunirnos con sindicatos, cuando veníamos reuniendo con el Estado, veníamos reuniendo con todo, empezaste con sindicatos de la salud, con sindicatos del transporte, con sindicatos ferroviarios. Y lo que vos te das cuenta es que entre los trabajadores existe una noción mucho más concreta que la de cualquier político y funcionario de la realidad misma, de la estructura misma del Estado. Ponele, cuando nosotros empezamos con la integración de barrios populares, vos ibas a un municipio y decías, che, ¿me podés decir hasta dónde llega el troncal de agua? Porque queremos hacerle conexiones de agua a esta villa y tenemos los fondos, pero no sabemos, no tenemos idea. Y no tienen registro de la obra, no tienen registro de nada. En cambio, vos ibas a hablar con un laburante de luz y fuerza y pegaban 20, 3 vueltas, qué sé yo, y algo de información un poquito más llegaba. Entonces creo que en este camino de ir tejiendo puentes, como ir surciendo, por decirlo de alguna manera, cosas, que es algo que vamos a tener que seguir haciendo, lo que tenemos que ver es cómo construimos espacios donde junte a trabajadores de la salud, a trabajadores cartoneros, a pibes que salían de la droga, a trabajadores de luz y fuerza, a trabajadores camineros, a trabajadores, y pensar de manera real y concreta cómo desde el Estado poder pensar una forma de desurbanizar el conglomerado de AMBA, porque después no va a haber ninguna solución que podamos montar sobre la concentración poblacional que tenemos en estos kilómetros cuadrados que es esta zona. Y eso cuando vos hablas con sectores laburantes, no te digo que se te van a anotar 5 millones de bonaerenses AMBA para irse al otro lado, pero si vos empezás a trabajar eso, empezás a construir nucleamiento habitacional, incluso siguiendo las redes ferroviarias viejas, reviviendo esos pueblos que tienen incluso algo de la infraestructura todavía con conectividad, es la única manera de poder empezar a pensar en una solución definitiva. Y eso es volver a la lógica, tampoco soy peronista, más peronista que Sánchez, pero volver a la lógica de los planes quinquenales. O sea, volver a la lógica no de que una elección se define porque prometen terminar con la pobreza, o porque prometen empezar por lo último, porque cada vez la metáfora es más abstracta, porque para que sea, no mentir, empezar por lo último, llegar por lo último. Sino que sea concretamente, vamos a hacer tantas casas, vamos a generar tantas cosas en estos 4 años y que la sociedad tenga contra qué contrastar un gobierno, porque todos decimos que el gobierno fue bueno, fue malo, pero ¿en base a qué? En base a nuestras expectativas, que puede ser. En cambio, si yo voy a votar a un gobierno que dice que va a hacer, y se puede hacer, nosotros urbanizamos barrios populares durante la gestión del gobierno de Alberto, para mí fue la mejor política, y no porque haya estado Fermín, nuestra compañera, al frente de esa secretaría, pero porque la planearon los villeros, la ejecutamos los villeros, y había plata, había una banda de plata, y vos ibas a hablar con el gobernador, ibas a hablar con el intendente, y te decían que no se querían meter en eso porque no querían meterse en el quilombo de integrar un barrio popular a la comunidad, porque no querían meterse en el quilombo de discutir la propiedad de esa tierra con la comunidad, o simplemente porque no podían morder. Porque ahora nosotros, porque había una villera al frente de esa secretaría, acusan que grabó y se robó no sé cuántos millones de dólares de esa gestión, que grabó y ni siquiera era el funcionario. Pero cuando voy a hablar con los gobernadores y los intendentes y háganle la pregunta si conocen a alguno, no querían agarrar porque no podían morder, porque no estaba el 10% para la campaña, porque no estaba el costo, porque estaba tan pensado en la auditoría de esa obra pública, incluso desde el vecino propio donde
cada cooperativa, cada organización que hacía una obra en un barrio popular tenía que ir a rendir cuentas en una asamblea una vez por mes a los vecinos del barrio, donde la definición de si había que modificar una calle que se discutía con todo el barrio, no lo querían hacer porque no podían morder, porque no podían hacer. Entonces, si lo hicimos los villeros, si planificamos una política que esto destruyeron, pero la hicimos, la ejecutamos, incluso antes de que exista la Secretaría de Integración Suburbana, nosotros habíamos calculado los metros de cambio, los kilos de ladrillo, de arena, de piedra, que iban a hacer falta para eso. Habíamos armado algo que lo llamamos el Master Plan, que lo calculamos en dólares, algo así como 22.000 millones de dólares para urbanizar todos los barrios rurales de la Argentina. Y eso lo hicieron los negros, los villeros, con acompañamiento técnico. Entonces se puede, pero hay que pensar en la lógica de planificación, no en la lógica de médica, como si la sociedad la podemos tratar frente al surgimiento de los síntomas, sino cómo prevenimos los síntomas y cómo actuamos antes de que las enfermedades se apropien del cuerpo social. Porque lo que más, o sea, faltó en un último gobierno, incluso el gobierno kirchnerista, que tenía políticas estratégicas buenas, pero que no había una planificación conjunta de eso, esta sociedad de planificación, los gobiernos populares hace años que no planifican su gobierno, y para mí la única posibilidad que tienen de planificar es si hacen una asociación institucional con organizaciones sociales, civiles, que conocen el problema, porque el Estado tiene la imposibilidad de conocer el problema porque es finito el recurso en el Estado, porque los funcionarios estatales y los trabajadores estatales muchos tienen las mejores intenciones, pero te faltan recursos a nivel de penetración que puede tener una oficina del Estado, es muy chiquitita, muy menor, entonces no hay otra forma de que el Estado planifique si no es con la persona que conoce el problema, y eso lo conoce quien está en el territorio. Yo creo que nos robaron hasta esa posibilidad porque los gobiernos de derecha sí planifican. Si uno mira el gobierno de la ciudad autónoma, tiene una gran planificación del mundo que quieren y han construido una sociedad en ese sentido. Y lo mismo, bueno, este gobierno que estamos ahora, obvio, ayudado con todos los recursos, pero hay una planificación. Yo estoy, en mi caso, estoy siguiendo las políticas de salud que están haciendo y son muy pensadas, donde, obvio, tienen a cada uno, representante de cada una de las empresas, en un estudio gigante, diciéndole dónde. Tienen eso que nosotros no tenemos. Entonces yo creo que de verdad hay que tomarse el trabajo de que el Estado institucionalice la relación con el que tiene el problema. Y va a ser lo mejor, no para ustedes tienen más, contaste todas las experiencias de eso, pero falta la institucionalidad de eso. Yo una reflexión, pero de esto que decís, la metáfora de usar lo que están juntando con la medicina. Y creo que también una reflexión de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y de toda la sociedad es que cuando pensamos en la medicina es en medicar, en solucionar, y desde la salud pensar no, digamos, desde la salud, no desde la enfermedad a curar, que por ahí estaría todo ahí de acuerdo a lo de pensarlo antes, planificar, usar las instituciones realmente para dar respuesta a eso desde la salud y no desde la enfermedad o el problema. Pido. Dos cosas. Uno, sobre planificación. Hace poco se murió, lamentablemente. Pero nosotros en la Argentina, y también, bueno, lo conocí a través de Alicia en su momento, tuvimos un médico que se llamaba Mario Testa, que fue planificador en la OPS, que fue decano de la Facultad de Medicina durante el gobierno de Cámpora, y que nos enseñó, él primero hablaba de planificación estratégica, después dejó la palabra planificación y empezó a hablar de pensamiento estratégico. Y Alicia, en una de sus primeras clases en la cátedra de ella, tenía un trabajo que explicaba justamente qué diferencia hay entre la planificación normativa, en la que hace un grupo de técnicos en un gabinete decidiendo qué es lo que hay que hacer para esa comunidad, con todas las buenas intenciones, pero esto, como decís, sin conocer la realidad del lugar, etc. Y Testa propone la planificación estratégica, que dice, es una planificación que integra en la planificación misma a los actores sociales involucrados Y a los conflictos. y que construye la viabilidad política de ese plan. O sea, como parte del trabajo de planificación. Y bueno, cuando estamos hablando de esos consejos populares de salud, tenemos eso en la cabeza.
tenemos que armar una integración entre los técnicos, los profesionales, que también tenemos nuestro saber y que no es para descartar tampoco totalmente, y que hay que integrarlo con el saber de la comunidad, que son los que saben también cuáles son los principales problemas, cuáles son las principales necesidades. Quería polemizar un poco con este proyecto otra vez, que ojo, en el AMIS está muy presente esa cuestión que de alguna manera nos pone en la orientación hacia la enfermedad o hacia la salud, ¿no? Y nosotros enseñamos que es un proceso continuo, hablamos de procesos salud-enfermedad. Y un poco lo que yo dije antes, es cierto que es mejor prevenir que curar. Si nos atenemos a Kaplan, que es uno de los autores que problematiza esta cuestión de la planificación, él dice que hay planificación en todos los niveles de atención, desde el primer nivel hasta el último, más complejo, y siempre se trata de evitar daños mayores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pongo lo que dije antes. Si vos agarrás la película de cero, bueno, poné todo en la prevención y la vas a pasar bárbaro. Pero la película ya está empezada. Ya hay un montón de gente, aparte, aunque no estuviera empezada, hay problemas de salud que tienen que ver con la edad, con los hábitos, no se pueden prevenir totalmente. Entonces, vos tenés que dar respuesta, tenés que dar respuestas en lo preventivo, pero también tenés que dar respuestas en lo curativo, en la rehabilitación, en los cuidados paliativos. Me despido, gracias por darme este espacio. Y un consejo que le dejo, no dejen dormir sus sueños. Gracias. Miércoles